Hola, hola, bienvenidos a todos. Bien, en esta ocasión pues quiero contarles mi experiencia corriendo pues mi primera maratón o mis primeros 42 kilómetros, ¿verdad? Bueno, les había comentado en un video anterior que yo hice mi primera media maratón o 21 kilómetros los últimos días del mes de octubre del año 2019. La hice en 1 hora 23, un récord personal que tuve. Y bueno, como me fue bien en esa primera media maratón. Había un joven pues que me entrenaba, me ayudaba con los planes de entrenamiento y entonces le comenté a él, hey, hagamos los 42. Entonces recuerdo que se me quedó viendo y me dice, piénselo medio. Pero yo estaba decidido y le dije, no, démosle, hagámoslo, hagamos los 42K. Vaya, está bien, me dijo. Le voy a dar el plan de entrenamiento y me dio pues el plan de entrenamiento para un mes porque la maratón que tenía previsto hacer pues iba a ser en diciembre, los primeros días, o sea, la primera semana de diciembre y estábamos empezando noviembre, pues, ¿verdad? Entonces, de mi primera media maratón para mi primer maratón solo iba a tener un mes de preparación, algo que no lo recomiendo, algo que no debía hacerlo, la verdad. Y ya van a ver, tuve un montón de problemas. El primer problema es que no tenía los zapatos adecuados, incluso la media maratón pues la hice con zapatos tenis que no eran específicos para correr, ¿verdad? Yo no lo creía importante hasta que como a mediados de noviembre, ¿verdad? A mitad de ese entrenamiento previo a la maratón, pues me empezó un dolor en mi rodilla derecha terrible, terrible, terrible. Yo no lo soportaba. De hecho, hubo un entrenamiento que tenía que hacer 15 kilómetros, me recuerdo por ahí, que estaba incluido en el plan. Un domingo por la mañana recuerdo que intenté hacerlo y no logré terminar esos 15 kilómetros. No los logré terminar. Ya había hecho también un fondo de 32, ¿verdad? Que pues me costó mucho hacerlo y ya iba yo sintiendo ese dolor de rodilla. O sea, tenía todo el entrenamiento acumulado para los 21K, tenía la media maratón incluida, toda esa carga, la tenía pues muy reciente y aparte un gran esfuerzo físico en esos 21 kilómetros porque incluso el promedio que me salió por kilómetro fue casi menos de 4 por kilómetro para poder hacer ese tiempo de 1.23. Y luego empecé rápidamente, sin tomar mucho descanso, un entrenamiento duro para una maratón. Entonces, no lo recomiendo, como lo repito, y yo no debía hacerlo también, ¿verdad? Pero pues fui muy atrevido en ese sentido, pero bueno, de las experiencias se aprende. Y entonces me empezó el dolor de rodilla por los zapatos que utilizaba. Era una tendinitis, o sea, era el tendón, ¿verdad? El que pues termina ahí en la rodilla, según pues me explicaron y era lo que hacía pues que, o sea, el músculo pues de mi pierna derecha, el tendón ya estaba cansado y eso, más el impacto, ¿verdad? En el asfalto con un zapato inadecuado, pues hacía que ese dolor pues terminara ahí en mi rodilla. Yo sentía mi rodilla destrozada. Entonces ese entreno de 15 kilómetros no logré terminarlo. Recuerdo que me sentí bien frustrado y todo. Estábamos quizás a unas 2 semanas de esa maratón. Y entonces hice algo que tampoco no lo recomiendo y que no debía hacerlo. Que de hecho gasté un montón de dinero en eso. Porque me acuerdo que visité pues un ortopeda y yo en mi afán de querer correr esa maratón como que si iba a ser la última de mi vida y como que si no iba a haber más tiempo, como si no iba a haber más vida, yo estaba empecinado, yo le decía a él, no es que quiero hacerla, es que quiero llegar esa maratón. Y entonces me dijo el ortopeda, bueno, entonces pues te voy a infiltrar. Y entonces pues me infiltró, me puso pues ahí la inyección en la rodilla. Y justamente
ya no sentí más dolor, como al siguiente día ya no tenía ese dolor en mi rodilla. Entonces me dijo él, solo pues ya no hagas entrenamientos duros, solo pues deja pasar unos 3 días. No recuerdo bien cómo fue lo que él me dejó, pero más o menos recuerdo que descansé un par de días, no forcé la rodilla tanto y pues tal vez hice unos 5 kilómetros antes, un día antes. La maratón iba a ser un domingo y yo salí a hacer un 5K, ¿verdad? Para activarme. Salí a hacer un 5K siempre con esos zapatos inadecuados, ¿verdad? Que no era calzado para correr. Y entonces, pero no sentía dolor. No sentí dolor y entonces dije yo, bueno, estamos aptos, estamos listos para correr esta maratón. Bien. Otra cosa era que, pues el joven que me entrenaba, pues él me advirtió también, ¿verdad? Él me lo dijo, mire, piénselo. Los 42K es una distancia que se respeta y todo. Yo fui el que estaba empecinado en que sí, démosle, hagámoslo, ¿verdad? Y entonces el ortopeda también, ¿verdad? No crean que pues él solo me infiltró y ya, no, él también me aconsejó y todo, pero era yo el empecinado, ¿verdad? En que no, quiero hacerle, que quiero hacerla, ya la pagué, ya estoy inscrito, y entonces la responsabilidad fue mía, pues, ¿verdad? La responsabilidad fue totalmente mía, y entonces, pues, son errores, ¿verdad? Son errores que uno comete y pues le quedan de experiencia, ¿verdad? Le quedan de experiencia. Entonces, otro de mis errores es que yo quería correr la maratón, los 42K, así a lo natural, así como cuando yo salía a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. No quería pues llevar pues geles, no quería llevar pastillas de sal o esas cosas así, no quería consumirlas tampoco. No quería cambiarme los zapatos, no quería comprar e invertir en unos zapatos para correr, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso al final me pasó factura y pues a veces sale más caro, ¿verdad? Entonces, eh, llegó el día, ¿verdad? Llegó el día de la maratón. Recuerdo que la maratón comenzaba a las 4:30 de la mañana porque pues iba a ser en un sector de playa acá en mi país, entonces la temperatura es bastante caliente, ¿verdad? Ya cuando el sol sale es bastante caluroso, entonces por eso se hace a esa hora, ¿verdad? Porque de 4:30 tenés 1 hora y media hasta las 6 de la mañana más o menos para avanzar bastante en los kilómetros y aún sin sol, ¿verdad? Todavía como en lo oscuro, porque ya cuando sale el sol, como les digo, es durísimo, el calor es durísimo en esa zona, entonces en el litoral salvadoreño. Entonces la carrera empezó a las 4:30. Me fui a quedar a un rancho de playa allá, pues gasté en eso también. Y entonces pues yo me fui pues un día antes, alquilé en una habitación en ese rancho de playa, pues porque yo decía que quería dormir, quería descansar antes de la carrera y está bien, ¿verdad? Pero no pude hacerlo porque por la ansiedad de correr mi primera maratón, más me quedaba pensando si me iba a doler la rodilla, un montón de cosas, ¿verdad? Que a uno se le vienen a la mente. No pude dormir, no pude pegar un ojo, pero ni un minuto. O sea, pasé la noche totalmente en vela, o sea, despierto. Y tenía previsto levantarme a las 3 de la mañana, desayunar algo. Error también lo que desayuné, desayuné una barrita de sucaritas, cosa que me pasó factura después. O sea, fue un error haber desayunado eso y un yogur, creo, pero un yogur pues con azúcar también y esto. Y bueno, ese fue mi desayuno previo al maratón a las 3 de la mañana. Me levanté, me acuerdo, me bañé porque tenía mucho calor, hacía mucho calor. Estábamos en zona de playa, en el litoral. Me bañé, luego comí esto que les digo. Y bueno, luego con otro amigo pues ya emprendimos el viaje, ¿verdad? Para el lugar donde iba a comenzar la maratón, que estaba cerca, quizás estaba como a unos 5 kilómetros. Bien, realicé mi calentamiento, sí tuve la oportunidad de calentar bien, digamos, calenté como unos 15 minutos más o menos. Y bueno, llegó el momento pues de comenzar
la maratón. Yo no quería excederme y exigirme, ¿verdad? Excederme en cuanto a la velocidad y el esfuerzo que iba a hacer para no poner mi rodilla pues en riesgo y que pues a medio camino, a media maratón, digamos, me doliera y hubiera tenido que abandonar, ¿verdad? Entonces dije yo, no, bueno, es mi primera maratón, la voy a hacer tranquilo. Lastimosamente la hice demasiado tranquilo, iba casi caminando, o sea, con un ritmo de 6 más. Entonces recuerdo que ya cuando había avanzado bastante, pero el sol ya había salido y todo eso, yo no sentía dolor en mi rodilla, entonces yo dije, bueno, no, ya tengo que descolgarme. O sea, pues más en ese tiempo corría pues más rápido. eh, Me gusta correr un poquito pues rápido. Mi ritmo es promedio en carrera, es como 4:30, tampoco es que tan rápido, pero bueno, sí me gusta meterle un poquito, ¿verdad? A la velocidad. Y a ir a esos ritmos, pues de 6 yo no estaba acostumbrado. Entonces yo dije, no, me tengo que descolgar ya. De todas maneras, la rodilla no me duele. Quizás hice eso como al kilómetro 25 más o menos. Me descolgué, ¿verdad? Empecé a correr ya como más o menos a un ritmo de 4:45 por ahí, ¿verdad? Un poquito más, poquito menos. Pero sí, ya le metí un poquito de velocidad al asunto. Resulta que pues como no iba comiendo nada en el camino ni nada, solo a pura agua, por ahí las bebidas hidratantes comunes, ¿verdad? Que le dan a uno en las carreras. Y entonces empecé a sentir un vacío pues en mi estómago, empecé a sentir mucha hambre, empecé también a llegar al muro. Cuando ya llevaba como 30 kilómetros empecé a llegar al famoso muro de las maratones. Y al kilómetro 34, 35, topé con ese muro. Me fui a dar en los dientes con ese famoso muro de las maratones. Recuerdo que empecé a caminar y así caminando quizás hice como 2 kilómetros. Y pues andaban unos voluntarios de la carrera en carros, pasaban pues ahí ofreciéndonos agua porque pues ya iba como el kilómetro 35, 37 después de los dos que caminé más o menos, entonces ya estaba cerca, ¿verdad? De la meta, pero ya llevaba como 3 horas y media o más quizás ahí, ¿verdad? Ya el sol terriblemente fuerte, el calor también, y entonces recuerdo que los voluntarios me ofrecían, ¿verdad? Hey, ¿querés agua? ¿Querés Gatorade Power? ¿Querés, no sé, tomar algo extra? No sé, algo de comer. Fruta, había bastante fruta en los puntos de abasto y eso, pero yo decía, no, no voy a comer nada porque me van a dar ganas de vomitar y todo eso. Pero bueno, cuando llegué a ese muro y cuando me quedé con el estómago vacío, que tenía una gran hambre, pues empecé a comer todo lo que agarrara, ¿verdad? Todo lo que me daban. Entonces tomaba agua, tomaba Gatorade, tomaba Powerade, tomaba lo que me dieran. Si me daban fresco de arrayán, tomaba fresco de arrayán. Me daban pedacitos de guineo o banano, pues los comía. Más adelantito me daban pedacitos de sandía también, naranja, etcétera. Entonces le empecé a meter un montón de cosas a mi estómago en un pequeño tramo, ¿verdad? O sea, falta totalmente de experiencia. O sea, la verdad fue malísimo eso. Pero entonces con eso que iba yo ya llenando mi estómago, pues ya empecé yo a agarrar un poquito de fuerzas y con ello pues logré terminar pues esa maratón, llegar a la meta, llegar a los 42 kilómetros, que al final pues era el objetivo. Yo ahí no me puse ningún objetivo de tiempo ni nada de eso, sabía todos los problemas que había pasado en cuanto a la rodilla y todo eso, y no quería pues eh, lastimarme lastimarla pues la rodilla, verdad, que me volviera a doler y eso. Gracias a Dios eso, la rodilla no me dolió, pero estaba infiltrado, corriendo infiltrado, no me dolió la rodilla. eh, y pues como al kilómetro 40 quizás más o menos me encontré a otro.
otro señor que iba también ahí más o menos a mi mismo paso, lo alcancé. Y yo dije, bueno, me le voy a pegar a él y entonces le empecé a sacar plática, empezamos ahí a platicar. Recuerdo que me dijo que pues era de San Miguel y empezamos ahí, ¿verdad? A platicar, a darnos ánimos entre los dos para olvidar como el dolor, ¿verdad? El cansancio y todo eso. Eh, ya con la platicadita ahí pues se nos olvidó un poco. Y pues llegamos, ¿verdad? Llegamos a la meta. Mi tiempo de esa maratón fueron más de 4 horas y media, fue como 4 horas 40, 4 horas 40 más o menos mi tiempo en mi primer maratón, en mis primeros 42K. Y bueno, al momento yo terminé, me dieron mi medalla y tal, y bueno, me fui a estirar. Estaba estirando cuando pues mi mamá me había acompañado y recuerdo que estaba ella conmigo y empecé a sentirme mal, una sensación como de pesadez en mi cuerpo. Entonces le dije a ella, me siento mal, le dije, no sé qué es esto. Entonces empecé a seguir, seguí estirando, seguí haciendo mis estiramientos cuando de repente sí sentí el estómago pues revuelto y entonces le digo a ella, tengo ganas de vomitar y me dice, era una cancha de fútbol, ¿verdad? Así como habían bastantes árboles y me dice ella, pues anda a vomitar ahí de esos árboles. Y sí, justamente cuando ya no aguanté más, pues fui, vomité pues todo eso que había comido, ¿verdad? Y que en esos últimos kilómetros, todo junto, ¿verdad? Totalmente falta de experiencia. Y pues algunos voluntarios pues llegaron, me ayudaron ahí, estuvieron pues conmigo ahí pues ayudándome, me dieron algo pues ahí, ¿verdad? Para recuperarme y todo. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia en mis primeros 42 kilómetros. Tengo mi medalla pues de 42 kilómetros, pero créanme que fue más que todo una cuestión de aprendizaje, de mucho error y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar esa primera pues maratón. Al final me sentí pues orgulloso de mí mismo porque tampoco era fácil terminar 42 kilómetros. Fui a conocer, ¿verdad? Como dicen, fui a conocer cómo era eso de hacer 42 kilómetros, una maratón completa, y entonces pues no me fue tan bien como pueden darse cuenta, pero eh, al final todo sirve, porque gané mucha experiencia, pues verdad, gané mucha experiencia, gané pues ese sentido de que aprendí. Bueno, en primer lugar aprendí que no debes correr lesionado, no debes correr lesionado, o sea, una competencia es mejor recuperarte, es mejor ni tampoco andar tapando, ¿verdad? Maquillando la lesión, ¿verdad? Como hice yo con una infiltración, creo que no es lo conveniente, es mejor recuperarte y eso, lo otro es que una distancia de esa se respeta. Yo no le tuve respeto a los 42K. Pensé que como me había ido bien en una media maratón me iba a ir bien ahí también, y no, o sea, totalmente lejos de la realidad. Tanto los 21 kilómetros se respetan como los 42 kilómetros más todavía. Entonces era imposible prepararlos en un mes, imposible. O sea, es algo que no, por lo menos para mí, que no soy pues élite ni soy profesional en esto, es imposible preparar una maratón en un mes, ¿verdad? Entonces, eh, otro error, muy poco tiempo de preparación. Asumo yo la responsabilidad, como les digo, y eso no es cuestión de que el joven que me entrenaba no me advirtió, o el ortopeda también no me advirtió sobre la lesión. No, al final sí lo hicieron ellos, muy profesionales. Fui yo el que empecinado en que quería hacerla como si no había mañana. Entonces, y ahí están los resultados, ¿verdad? Ahí están los resultados. Pero como les digo, todo se aprende en esta vida. De nuestros errores aprendemos, y muchas veces aprendemos más porque ya no volvemos pues a cometerlo, ¿verdad? Así es que pues esa fue mi primer experiencia en un 42K. Espero pues que para quien escuche pues este video pues
le pueda servir también mi experiencia para que no pase por ahí, no caiga en estos errores, ¿verdad? Pero de todo se aprende.